Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nribhisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del siempre radiante, trascendental y purificador Srimad Bhagavatam. En el día de ayer habíamos culminado en el verso número 3 del capítulo número 7 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde se explicaba, estábamos en el contexto que ya Narada Muni, el gran sabio y maestro espiritual de Vyasadeva, vamos a recordar, un apoderado directo del propio Señor, pero aún así había aceptado un maestro espiritual, lo cual apunta hacia la importancia de aceptar una autoridad que nos vaya guiando en el desempeño de nuestra labor o en la mejor utilización de nuestras potencialidades conforme o en dirección a la realización de servicio devocional. Entonces, después de la partida de Narada, todo había quedado claro. Narada había instruido a Vyasa sobre la mejor manera que él tenía para mitigar un poco el sufrimiento que se acercaba para todas las entidades vivientes, y esa mejor manera era utilizar su capacidad de apoderado del Señor para poder acceder de modo veraz a los pasatiempos y actividades del propio Señor, y entonces poderlas compartir o poderlas revelar de un modo directo. Ya Vyasa había revelado muchas cuestiones sobre el Dharma o sobre el camino de una vida, cómo se explica, una vida regulada y favorable en virtud de la autorrealización, pero lo había hecho de modo muy diluido, pensando en los diferentes tipos de personas que había en el mundo. Entonces Vyasa, Narada les dijo, no, mira, tienes que hablar de manera directa, porque la enfermedad es grave y solamente un medicamento bien intenso, bien fuerte, podrá servir de verdadera solución. Así que habla el Srimad Bhagavatam, o sea, recopila el Srimad Bhagavatam. Entonces se fue Narada, y en el día de ayer comenzamos a ver textos donde Vyasa se sentó a meditar a la orilla del río Saraswati en su propio ashram ahí, y empezó a meditar en los pasatiempos del Señor, porque fue la indicación. El maestro da la indicación y el discípulo comprende que esta indicación es realmente sustanciosa, y entonces él, sin perder tiempo, empieza a dedicarse de manera seria y disciplinada a cumplir la indicación del maestro, porque él confía plenamente en la capacidad y ¿cómo se dice? En la capacidad de la certeza y la firmeza que hay siempre en la indicación del gurú, siempre y cuando sea una personalidad autorizada, por ejemplo como Narada. Entonces el último texto del día de ayer fue: en ese lugar y en su propio ashram, el cual estaba circundado por árboles de baya, Srila Vyasadeva se sentó a meditar, después de tocar agua para purificarse. Hoy iniciamos en el siguiente texto, texto 4. Así pues, él fijó la mente, ocupándola de un modo perfecto mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, o sea, Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo. Y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios junto con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. O sea, después de sentarse en el lugar apropiado, también ayer habíamos hablado sobre la importancia de los sitios sagrados, así como de manera general los diferentes sitios sagrados o los diferentes indicadores que se tienen en cuenta para calificar un sitio como sagrado.
y habíamos visto que allí donde se encuentra el devoto puro del Señor, entonces ese sitio es de hecho sagrado, más allá de su situación geográfica, más allá de cualquier indicador material, ese sitio es completamente trascendental. Al igual, allí donde usted o un grupo de personas sinceras se reúnen para escuchar, para intercambiar, reflexionar, meditar sobre los pasatiempos, nombres, formas, cualidades de la suprema personalidad de Dios, así como las actividades en relación con sus devotos principales, íntimos y puros, entonces ese sitio, esa atmósfera se inunda también de cualidades trascendentales, o sea, se vuelve también una atmósfera completamente sagrada. Por tanto, estimula o se vuelve propicia para la comprensión de tales textos o de tal tipo de información. Entonces dice que ya estando en ese lugar y haciendo el ritual védico, purificándose con agua, etcétera, etcétera, entonces dice que él fijó la mente, o sea, comenzó a meditar y después por supuesto entró en samadhi, o sea, fijó la mente, colocó la mente de modo completo, de manera firme y de manera fija. Ahora, ¿en qué la fijó? ¿En qué fue que Vyasadeva fijó su mente? Dice, fijó la mente ocupándola de un modo perfecto, o sea, sin ningún vestigio de contaminación ni de inquietud, o sea, la fijó de un modo perfecto, ocupada, mediante el proceso de vincularla al servicio devocional. En sánscrito, este verso comienza de la siguiente forma: Bhakti Yogena Manasi. O sea, Bhakti Yogena. Bhakti se refiere a Bhakti o a el servicio amoroso hacia la suprema personalidad de Dios. Yogena se refiere a utilizar eso como un proceso vinculador, o sea, vincularse mediante el servicio amoroso o mediante el pensamiento y el sentimiento amoroso. O sea, es el método de yoga que se emplea en ese caso. Bhakti Yogena Manasi. Y Manasi viene de manas, o sea, significa ocupar la mente o dirigir la mente en ese sentido. O sea, vincular la mente mediante el Bhakti. O sea, entonces, vincular la mente al Señor mediante el Bhakti. Entonces dice que ocupándola, o sea, la mente, de un modo perfecto, mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, o sea, Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo. Vamos a recordar, Vyasa, por supuesto, estaba absolutamente purificado, y aunque tenía su propia ermita, aunque tenía familia, esposa, hijos, aún así no tenía ningún sentimiento relacionado a las cuestiones materiales. Todo eso él lo vivía y lo abordaba de un modo completamente espiritual o trascendental. En el día de ayer, en el grupo de WhatsApp de Amanecer Espiritual, yo compartí un fragmento del propio Srimad Bhagavatam, pero del canto número 3, donde se habla un poco de la historia de Swayambhuva, uno de los manos o padres de la humanidad. Swayambhuva era, por supuesto, un emperador muy poderoso y tenía grandes facilidades materiales, y después de cumplir con su deber de dar sus 3 hijas en matrimonio, etcétera, etcétera, teniendo su reino bastante controlado y próspero, vemos que se describe que Swayambhuva disfrutaba de la suntuosidad material, pero lo hacía desde un tipo de conciencia, un tipo de pensamiento constantemente relacionado al Señor Supremo, y también relacionado, o sea, junto o adjunto a los principios regulativos, o sea, una vida completamente dármica, o una vida completamente guiada por el conocimiento o la sabiduría trascendental, lo cual garantiza que uno pueda al mismo tiempo desarrollarse en el mundo de conciencia material con todas sus cuestiones y avanzar en el sendero de la autorrealización perfecta,
mediante la práctica del servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Entonces acá Vyasa también, ¿qué pasa? Vyasa tenía esposa, Vyasa tenía ya hijo cuando esto ocurre, y aún así lograba un estado de fijar la mente perfectamente sin ningún vestigio o mancha de materialismo, sin ningún deseo, sin ningún sentimiento, sin ningún apego hacia la identificación material. Porque cuando existe algún vestigio de apego o algún vestigio de calificación que está marcado por la ignorancia o marcado por la ilusión, entonces la mente no puede ocuparse de manera perfecta en la meditación trascendental, o sea, en meditar en los pies del loto del Señor, porque siempre va a haber un aspecto que va a perturbar la mente. Por eso, hasta que el proceso de purificación no va ocurriendo paulatinamente, esto no va siendo posible. Claro, no se puede esperar a que esto sea posible, sino que la propia práctica el propio servicio devocional previo, canto de los santos nombres, escuchar sobre el Señor, eso, aunque se hace de manera no perfecta, ya va sirviendo como proceso purificador. Y entonces a su debido tiempo también eso va restando fuerza a las perturbaciones que la mente provoca debido a su identificación. Entonces, desde el principio, por eso se recomienda el servicio devocional, o sea, comenzar servicio devocional regulado, indicado por el maestro, y entonces comenzar ya la práctica y mantener la práctica. Y entonces ya a su debido tiempo, cuando todos los lazos e inestabilidades de tipo material terminen, o uno se hace estable frente a ella, puede ocupar cada vez más tiempo la mente de manera fija en la personalidad de Dios sin esfuerzo, sino que el ejercicio se vuelve de lo más agradable, o sea, de lo más disfrutable. Entonces dice que fijó su mente perfectamente mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, o sea, su mente se absorbió servicio devocional. En este caso, el servicio devocional va a ser el servicio devocional de recordar los pasatiempos del Señor, meditar y recordar los pasatiempos del Señor. Hay 9 tipos de servicios devocionales, o el servicio devocional se describe en la literatura en 9 maneras diferentes. Escuchar sobre la suprema personalidad de Dios, cualidades, nombres, actividades, etcétera, etcétera. Recordar aspectos relacionados a la suprema personalidad de Dios. Repetir o cantar, o sea, esos mismos aspectos, o sea, hablar sobre la suprema personalidad de Dios. Ofrecer servicio a los pies del Señor. Ofrecer adoración a la deidad en el templo. Ofrecer diferentes tipos de oraciones al Señor. Relacionarse con el Señor desde una posición de sirviente. Relacionarse con el Señor desde una posición de amigo. Y entregar todo por completo al Señor, o sea, entregarse completamente al Señor. Estos son los 9 procesos descritos en la literatura como procesos autorizados o formas de servicio devocional, el cual se recomienda que el practicante vaya incluyendo en su vida, ya sea que se dedique solamente a uno de ellos o que vaya practicando cada uno de ellos. Entonces, esos son los procesos mediante los cuales el practicante va avanzando en la práctica del Bhakti Yoga. El maestro siempre instruye o dirige la conducta o la práctica del discípulo en uno de esos procesos o en varios de esos procesos. Claro, trata siempre de ver también la disposición, personalidad, cualidades, tendencias del discípulo que son naturales en sí misma. Entonces aprovecha y en esa misma tendencia coloca o la dirige hacia uno de esos procesos o hacia varios de esos procesos. Entonces en este caso Vyasa, por supuesto, el proceso de recordar, reflexionar, recordar, meditar sobre los pasatiempos del Señor Supremo, que fue lo que Narada le recomendó, sin ningún vestigio de materialismo, y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios junto con su energía externa, la cual estaba bajo completo
control. O sea, cuando él estaba completamente absorto, cuando ya su mente estaba completamente absorta y vinculada a la trascendencia mediante el sentimiento amoroso o el servicio devocional o el proceso vinculador de servicio devocional, o sea, estaba en el estado de Shoah, o sea, estaba completamente vinculada, y ese método vinculante o elemento vinculante era el Bhakti. Entonces se explica que él vio, o sea, su conciencia tuvo acceso y pudo contemplar a la absoluta personalidad de Dios junto con su energía externa. Vamos a recordar que básicamente, de modo general, el Señor se pueden describir tres tipos de energía: la energía interna o energía espiritual Yoga Maya, la energía externa o energía material Maya, y hay una energía que está en una posición marginal, que aunque es espiritual se encuentra en una posición marginal, o sea, lo mismo puede caer bajo el control o bajo el servicio de la energía material o externa, o bajo el servicio de la energía interna o energía espiritual. Y esta energía marginal son las entidades vivientes, somos todos nosotros. Dentro de estas entidades vivientes hay dos tipos: las eternamente liberadas y las eternamente condicionadas. El término eternamente no significa que no tiene solución, sino que significa a que nadie sabe desde cuándo están en esa posición. O sea, nadie sabe desde cuándo las almas que estamos condicionadas comenzamos a estar. ¿Cuándo fue el primer momento? Eso nadie lo sabe ni nadie lo puede calcular. Por eso se le dice eternamente condicionadas, porque desde un tiempo incalculable estamos enredados en el plano de conciencia material, transmigrando vida tras vida. Entonces dice que Vyasadeva contempló, vio a la suprema personalidad de Dios acompañado de su energía externa, o sea, de la energía material. Pero aquí hay una información muy peculiar. Dice que junto con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. Este detalle es muy importante porque derrumba muchas teorías. O sea, muchas teorías hablan que cuando el Señor aparece o encarna, entonces Él lo hace bajo los efectos de la energía material, o sea, queda subyugado a todas las leyes de la energía material. Sin embargo, en la visión del sabio y perfecto Vyasadeva, que es el propio apoderado del Señor, Él describe o se describe que contempló al Señor junto a la energía material, la energía externa, y este estaba bajo su completo control. La suprema personalidad del Señor, el Señor Supremo, es el dueño de las energías. Las energías, ninguna de ellas nunca actúa como dueña del Señor. O sea, el Señor nunca queda condicionado, nunca queda subyugado a la actuación o a la influencia de ninguna de las energías. Y eso es una diferencia básica entre la suprema personalidad de Dios y sus encarnaciones y nosotras, las minúsculas almas en que estamos en una posición marginal y que estamos condicionados. Nosotros, debido a nuestra pequeña potencia espiritual, entonces podemos caer, de hecho caímos hace mucho, bajo el hechizo de la ilusión material. Entonces nosotros sí estamos bajo todo ese problema de leyes materiales, subyugados a ellas, atracciones materiales, y es muy difícil de liberarse de eso. Pero sin embargo el Señor está siempre, absolutamente siempre, controlando esos asuntos. Por eso él dice en el propio Bhagavad Gita: yo me encuentro dentro de todo y aún así no estoy sujeto a nada. O sea, nada puede sujetar al Señor, o casi nada, porque en verdad el servicio devocional puro sí lo puede sujetar, y es lo único que puede hacer que el Señor asuma la postura de sirviente. El amo de todos los amos voluntariamente asume la postura de sirviente cuando nota que hay servicio devocional puro en un alma entregada completamente a Él. Eso es, comprender eso es tan maravilloso. Entonces el texto número 5 continúa diciendo: debido a esta energía externa, la entidad viviente, o sea el alma, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material,
se cree ser un producto material, y debido a eso es que pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Es una pregunta que siempre se hicieron y se hacen las personas preocupadas por la entidad viviente. O sea, las personas sensibles, sobre todo las grandes almas, pero cualquier persona sensible con una mente lúcida, preocupada por cómo la entidad viviente se puede librar del sufrimiento, entonces se pregunta por qué es que la entidad viviente sufre. ¿Por qué la entidad viviente está atada al sufrimiento? ¿Por qué tiene los problemas del nacimiento, la vejez, la muerte, la enfermedad? Y por qué tiene, además de eso, también la exposición a los 3 tipos de sufrimiento: aquellos que son provocados por las cuestiones de la naturaleza, aquellos que son provocados por otras entidades vivientes y aquellos que son provocados por sí mismos, o sea, el cuerpo y la mente. Esa es una pregunta constante. Entonces acá se está describiendo desde el punto de vista védico y desde el punto de vista del conocimiento trascendental científico cuál es la causa de todos los sufrimientos. Porque compréndase que todos los sufrimientos son como un árbol ramificado. Aunque son muchas ramas y muchos tipos de ramitas, hojas, flores y frutos, aún así tiene un solo tronco. Y aún así tiene una raíz central, aunque esa raíz se divide en muchas subraíces más finas. Y aún así partió todo ese gran árbol de una sola semilla. ¿Cuál es esa causa? Aquí se describe, dice, debido a esta energía externa, o sea, debido a la energía o maya, o a la energía material del Señor, y al deseo de enseñorearse de ella, la entidad viviente, aunque es trascendental, o sea, la entidad viviente es completamente espiritual siempre. El alma nunca deja de ser espiritual, la entidad viviente, el ser nunca deja de ser espiritual. Esa es su naturaleza. Siempre es trascendental. Y dice que aunque es trascendental a las 3 modalidades de la naturaleza material, dice que aún así ella cree, o sea, cree. La palabra cree aquí es una palabra muy significativa. Porque creer, en este caso, ¿no? Significa que está segura, que ha llegado a la conclusión de algo que no es cierto. Porque ella es trascendental, pero sin embargo cree que es un producto material. Por eso se habla de ahamkara, o sea, el ego falso, ahamkara, o como el concepto de yo soy esto, yo soy lo creado. Aham, yo soy. Kara significa o se refiere a algo creado. Yo soy lo creado, o sea, yo soy esta cosa material. Yo soy estos elementos materiales, yo soy esta energía material, yo soy este cuerpo, yo soy esta mente, yo soy todo lo que se relaciona con ello, yo soy, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. Y esa cuestión es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque se explica que en verdad ella es siempre trascendental. Si ella es siempre trascendental, esto significa que nunca deja de serlo. Y si nunca deja de serlo, y la energía trascendental o espiritual es diferente de la material, significa que nunca ella es material. La entidad viviente originalmente, el alma originalmente y por siempre, eternamente, nunca puede llegar a ser material. Solamente se concibe a sí misma como un producto material debido a lo que llamamos ego falso. Pero se está concibiendo así desde tiempo inmemorial. O sea, recuerden la palabra eternamente condicionada. ¿Quién sabe cuándo fue el primer instante en que cuándo fue que comenzó ese proceso? Llevamos un tiempo incalculable en este proceso. Si uno a veces viviendo en una circunstancia dada se adapta a ella y no hay quien lo convenza de que no es así, y lo que lleva son años en esa circunstancia, imagínense la entidad viviente que lleva tiempo incalculable, creaciones tras creaciones. Claro que tiene que dar por seguro que ella es el cuerpo, que ella es la mente, claro, eso. Y es muy difícil despertar y concebir o comprender que eso es una ilusión. Por eso se necesita de una potencia muy fuerte
Tiene que ser una potencia muy intensa la que llegue o entre a nuestra vida y que sea capaz de removernos progresivamente de esa ilusión. Entonces dice, crecer un producto material y por ello pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Entonces, al ella estar convencida de que es un producto material, de que ella pertenece al mundo material, por tanto queda automáticamente, por supuesto, sujeta a todos los cambios materiales, efectos, etc. Entonces vienen cuestiones que le van a dar sufrimiento dependiendo de la propia entidad viviente. O sea, recordemos que hemos hablado, el sufrimiento y el gozo dependen de las propias condiciones de la entidad viviente, o sea, del cuerpo en el cual se esté y de las condiciones que tiene desarrolladas ese cuerpo. No es lo mismo lo que le da gozo a un perro que lo que le da gozo a un gato. No es lo mismo lo que le da gozo a un pez que lo que le da gozo a un ser humano. No es lo mismo lo que le da gozo a un ser humano en el polo que lo que le da gozo a un ser humano en el Ecuador. No es lo mismo lo que le da gozo a un ser humano en un país tropical que lo que le da gozo al ser humano en un desierto. O sea, no es lo mismo. Entonces, por tanto, vamos a comprender esto que es muy importante. La cuota o la cuestión del gozo o el sufrimiento ya viene predeterminado. Esto significa que de acuerdo al tipo de cuerpo y características de ese cuerpo, ya viene predeterminado aquello que le va a dar gozo y aquello que le va a dar sufrimiento. Entonces el gozo y el sufrimiento están estrechamente relacionados con el cuerpo, y ese cuerpo está estrechamente relacionado con sus actividades anteriores, porque en función de esas actividades anteriores y deseos pendientes, etcétera, etcétera, es que se fue desarrollando un nuevo cuerpo para responder a esas supuestas necesidades, deseos, exigencias, anhelos, tendencias reforzadas. Usted ahora comienza, vaya para el campo, coja un hacha, hágase leñador y comience a talar árboles con un hacha, no con motosierra, con un hacha, día tras día. Usted era maestro, sus manos eran lisas, perfectas, ¿verdad? Váyase para un monte y empieza a vivir allí, viva del fuego, caliéntese en el invierno con el fuego, cocine con el fuego de madera talada, corte con un hacha, día tras día. Al principio sus manos van a llenarse de ampollas, algunas grietas, se van a lastimar, pero evidentemente el organismo frente a ese sufrimiento va a ir desarrollando un mecanismo de defensa. La piel, donde el cabo del hacha empieza a rozar y está lastimando, esa piel va a empezar a engrosarse. Va a empezar también a secarse, a ponerse más áspera, de modo tal que se vuelva como una coraza para que no pueda crear ni más ampollas ni más lesiones, ¿verdad? Eso ocurre, eso lo puedes ver cualquiera, incluso en cosas menores como trabajar con un martillo, cosas así, o el simple frotar la mano a una superficie áspera, hoy, después de la mañana la vuelvo a frotar, pasado, para que vean qué ocurre. O el simple roce de un zapato o de un calzado, el simple roce en una parte del pie, van a ver que con el tiempo se forma lo que llaman una callosidad. ¿Por qué se formó? En respuesta a una situación determinada que estaba dando incomodidad o sufrimiento, entonces la inteligencia presente en la entidad viviente empezó a buscar una solución, aún de manera inconsciente. Y encontró esa solución. Y ahí está. Se transformó. O sea, todo cambio que ocurre en el organismo es debido a algún cambio previo. Hay algo que da placer o hay algo que da molestia, y entonces el organismo busca la manera, la entidad viviente busca la manera de crear un cambio para ajustarse a eso, o para disfrutar más de ese placer, o para tratar de huir un poco de ese sufrimiento. Entonces ese mismo principio ocurre a escala más grande. Así como ocurre en la misma vida, ocurre vida tras vida. Por tanto, el cuerpo se debe a mis actividades anteriores, mis tendencias se deben a mis tendencias anteriores, todo. Y entonces el cuerpo aparece y aparece predefinido que le va a dar sufrimiento y que le va a dar gozo, porque depende
de las condiciones del cuerpo. Esos son temas interesantes para analizar. Entonces dice que debido a esa identificación falsa de la entidad viviente espiritual con la energía material y con creerse o tenerse a sí misma como un producto material, es que ella queda atada, o sea, pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Así que comprender ese asunto de la identificación, dedicar tiempo a eso, meditar en ese asunto, tratar de comprenderlo, preguntar dudas, inquietudes, reflexionar en torno a eso, es quizás una de las temáticas o de los puntos más importantes, o debería ser uno de los puntos más importantes en la agenda de cualquier persona que en verdad quiera trascender o que quiera al menos encontrar el sendero de salida del tema de la atadura a los sufrimientos. En el texto número 6 continúa diciendo: los sufrimientos materiales de la entidad viviente, los cuales son superfluos, pueden ser mitigados directamente mediante el proceso vinculador del servicio devocional. Pero las masas no saben eso, y por lo tanto el sabio Vyasadeva recopiló esta escritura védica conocida como el Srimad Bhagavatam, que está relacionada directamente con la verdad. O sea, el texto anterior denota la causa del sufrimiento, es la identificación con la energía material y con todo lo que se deriva de ella. La causa del sufrimiento, perfecto, ya tengo la causa, ya tengo el diagnóstico, ¿por qué está sucediendo esto? Ahora, bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Porque ¿de qué me sirve el diagnóstico? ¿De qué me sirve saber yo tengo tal cosa si no conozco el tratamiento para esa enfermedad? Entonces dice, los sufrimientos, aquí está el tratamiento, los sufrimientos materiales de la entidad viviente pueden ser mitigados directamente, pueden ser calmados, aplacados directamente, o sea, directamente, no de modo secundario ni indirecto, directamente, mediante el proceso vinculador de el servicio devocional, o sea, por supuesto, hacia la suprema personalidad de Dios. Aquí se vuelve a emplear el término en el texto en sánscrito, se dice Bhakti Yoga, ahora lo que se emplea es Adoksaye. Bhakti Yoga, de nuevo, proceso vinculador mediante el Bhakti, y Adoksaye se refiere a la trascendencia, o sea, a algo que es trascendental. Entonces, esa es la solución, y por tanto, Vyasa la comprendió. ¿Por qué? Si él vio en su visión al Señor Supremo, que estaba controlando completamente la energía material, y esa energía material es la causa del sufrimiento de la entidad viviente que está identificada con ella, pero el Señor Supremo está controlándola, o sea, está fuera de ella, está por encima de ella, eternamente, constantemente. Entonces, si la entidad viviente logra vincularse a ese Señor Supremo de manera consciente y lo hace y permanece allí relacionada con él, entonces queda, por supuesto, también en una posición superior a la energía material. Es un proceso lógico, cualquiera podría comprenderlo. Un niño de tercer grado, usted se lo explica de esa manera, utilizando otros ejemplos, por ejemplo, sin hablar del Señor Supremo. Usted dice, a ver, si tenemos un rey y ese rey está controlando a un ejército enemigo, pero en ese ejército enemigo hay varios prisioneros. Ese ejército enemigo nada le puede hacer al rey porque el rey es muy poderoso. Ahora, esos prisioneros están sufriendo en ese ejército enemigo. ¿Cuál es la única forma que esos prisioneros tienen de quedar libres del sufrimiento? El ejército enemigo no los va a dejar en libertad nunca. La única forma que ellos tienen es ellos de algún modo pudiendo llegar a refugiarse en el rey. Si ellos logran establecer un vínculo de entrega a ese rey, se convierten de algún modo en sirvientes del rey, ya el rey los protege y les da cobertura o cobija en su castillo. Pero ¿qué pasa con ese castillo?
Ya dijimos, a ese castillo, a ese lugar, no puede acceder el ejército enemigo. Listo. Entonces esa es la solución. Si yo estoy sufriendo porque esta identificación, pero este Señor, conocido como Señor Supremo, está siempre por encima de esa energía a la cual yo estoy atado. Si yo me vinculo a Él y me quedo vinculado y refugiado en Él, automáticamente voy a quedar libre de esa energía. Por encima de esa energía, cuando ese vínculo sea realmente completo y sincero. Por eso se explica eso. O sea, los sufrimientos pueden mitigarse mediante el proceso vinculador del servicio devocional, porque cómo yo me vinculo y cómo yo permanezco. Puedo vincularme de varias formas, porque hay varios tipos o senderos principales de yoga, o sea, para lograr ese yoga. Sea mediante el estudio filosófico, para tratar de comprender a esa verdad suprema. Esa es una forma de vincularme. Mediante la meditación mística, comprendiendo que esa verdad suprema se encuentra en el corazón y meditar en ella. Esa es otra forma de vincularme a ella. Mediante la acción desinteresada hacia esa entidad suprema, o mediante la devoción o el sentimiento, o sea, el amor hacia esa entidad suprema. Ese amor me lleva al servicio devocional. O sea, no solo conocer, como en el caso del filósofo, conocer eso, los aspectos de esa verdad suprema. No solo meditar en esa verdad suprema, sino comenzar a relacionarme con ella de un modo directo y de un modo personal. Un modo que me permite tener no solo una relación de mi parte, sino una interrelación, un intercambio de sentimientos y actividades. Eso se llama servicio devocional, me ocupa por completo, y por tanto al ocuparme por completo, no solo me libera, sino que me da satisfacción constante y plena, autorrealización perfecta. Entonces dice que, pero las masas, la mayoría de las personas, y menos en Kali Yuga, no saben esto, y si se enteran, pues no lo creen, porque Kali Yuga tiene la tendencia a que la persona sea cada vez menos dada a las cuestiones estas de creer en la trascendencia y la fe, etcétera, etcétera. Dice que, y por lo tanto, como ellas no lo saben, el erudito o sabio Vyasadeva recopiló esta escritura védica, o sea, el Srimad Bhagavatam, que está relacionada con la verdad suprema. O sea, para dar a conocer, mira, el Señor es una persona, no es solo verdad absoluta abstracta, Él es una persona, tiene cualidades, realiza actividades, se ha manifestado de varias maneras, mira qué maravilloso es. O sea, dar a conocer diferentes aspectos del Señor. Y entonces así ir despertando o ir estimulando la atracción de la entidad viviente por ese Señor, para sembrar en ella o estimular en ella el deseo de buscarle cada vez más, hasta que ese deseo sea completamente determinado y fuerte y ya nada lo pueda reemplazar, y este deseo se sobreponga por encima de todos los deseos que nos mantienen atados al mundo material. Esa es la razón de ser del Srimad Bhagavatam. Claro, evidentemente, al ser narrado, esas historias sobre el Señor tienen que ser narradas por alguien que esté enamorado del Señor, porque si no es como un profesor que imparte una clase pero no le gusta la materia que está impartiendo. Entonces la clase no sirve, ni transmite nada interesante al alumno, ni el alumno aprende bien, y mucho menos el alumno se enamora de la materia. Y si no se enamora de la materia, entonces está loco porque termina la clase para cerrar los cuadernos, de olvidarse de eso. Pero sin embargo, cuando el profesor está enamorado de la materia que imparte, ese amor se transmite y muchos de los alumnos lo van a captar y se van a enamorar de la materia y van a querer en tiempo libre conocer más sobre ella. Ese es el proceso creciente del Bhakti. Eso es lo que debe suceder en nuestra vida. Entonces el texto 7 dice, simplemente por prestarle oídos atentos a esta escritura védica conocida como el Srimad Bhagavatam, solo por eso, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional al Señor Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, brota en nuestro corazón con el fin de extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor.
dio el diagnóstico de la enfermedad, dio cuál es la solución y ahora da el pronóstico. O sea, ¿qué pasa si uno acata o sigue ese tratamiento o esa solución? Dice que simplemente por prestarle oídos, o sea, Shravana, el primer tipo de servicio devocional, escuchar de manera atenta, entregada, humilde, sencilla, sin aras de contradecir, sin aras de autodefenderse, ¿no? Entrega total, confiada, llena de fe. Por prestarle oídos a esta escritura védica, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional al Señor, a la suprema personalidad de Dios, ese sentimiento a su debido tiempo brota en el corazón. O sea, porque oír te va purificando y cuando esa purificación está lista, el sentimiento empieza a brotar, como cuando tú remueves piedras de un lugar y brota el manantial de agua fresca. ¿Y para qué brota ese sentimiento de rendirle amoroso servicio devocional al Señor? Pues dice que ese sentimiento, ya cuando empieza a brotar ese deseo, ese gusto por servir al Señor, ese anhelo bien determinado y firme, y usted comienza a ocuparse en eso, guiado por el maestro espiritual, dice que eso brota y es capaz de extinguir el fuego. Fuego da la sensación de sufrimiento, sequedad, ¿verdad? El fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. O sea, el fuego del sufrimiento en el cual están sumergidas o estamos sumergidas todas las entidades vivientes en este mundo material. Se habla de que el mundo material es como un gran bosque en llamas y cada vez esas llamas aumentan más, donde todas las criaturas que viven en el bosque, por supuesto, están sufriendo mucho y están muriendo dentro de las propias llamas. Entonces ahí tenemos la escala. Tenemos el diagnóstico, por qué es el sufrimiento, tenemos la propuesta de tratamiento y su explicación, una explicación científica, y tenemos el pronóstico, qué pasa cuando usted sigue adecuadamente, con paciencia, determinación, disciplina y buena guía, dicho tratamiento. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, maravilloso Señor, tú que siempre estás al pendiente de las almas sinceras que elevan su clamación, o que claman, clamación no existe, que claman hacia ti. Te rogamos, por favor, tengas en cuenta todas nuestras imperfecciones y aún así, desde tu misericordia infinita, hagas las cosas de tal manera que podamos tener la buena fortuna de sentir cierto grado de atracción hacia ti, porque si no llegamos a sentir nunca ese grado de atracción hacia ti o un grado de fe en relación a todo lo que de ti se habla, Señor, entonces nunca podremos tampoco escapar del terrible sufrimiento que significa el nacer una y otra vez en el mundo material. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om